Esta será la última vez que me verás. Y tú podrás continuar con tu vida sin ninguna interferencia de mi parte. Será como si yo no hubiera existido, lo prometo. ¡Bella! Fue con los Vulturis. También quiere morir. Imaginen que el amor de tu vida, la persona que te protege, la persona que es tu lugar seguro, te abandona en el bosque jurando no volver jamás, dejándote a merced de una profunda depresión y rodeada de bestias ancestrales. Cuando el vacío consume a Bella, los lobos emergen de las sombras y el viaje la arrastra hasta las entrañas de una orden letal en Italia. Esta es la segunda parte de Crepúsculo, espero que la disfruten porque se pone un poco mejor que la primera. Esto es Crepúsculo Luna Nueva. Esta historia continúa con un sueño donde Bella se ve convertida en anciana mientras que Edward permanece siempre joven y eterno. Al principio Bella cree que se trata de su abuela, pero al mirarse en el espejo descubre con horror que es ella misma. Su padre la despierta en ese momento y con un tono juguetón le entrega su regalo de cumpleaños mientras bromea sobre la aparición de una cana. Sus padres se han puesto de acuerdo y le han obsequiado un álbum de fotos para que guarde recuerdos de su último año escolar. Al llegar al instituto, Bella se encuentra con sus amigos y les toma una foto para estrenar su álbum. Poco después aparece Edward y le recuerda que deben ir a clase, pero antes alguien quiere verla. Jacob la estaba esperando para entregarle un regalo de cumpleaños, un atrapasueños. El gesto de Jacob la toma por sorpresa y no solo a ella, ya que Edward, al notar el obsequio, se muestra celoso porque Bella había insistido en no querer regalos. Ella le explica que su petición se debía a que no tenía nada para regalarle a él, a lo que Edward responde que lo tiene todo con solo verla respirar. Momentos después, la hermana de Edward aparece por el pasillo con otro obsequio, un atuendo especial que Bella deberá ponerse para la cena de esa noche. Durante una clase, los estudiantes ven la película de Romeo y Julieta. En eso, Edward bromea diciendo que siente celos de Romeo, ya que él pudo quitarse la vida, mientras que para los vampiros es casi imposible. Explica que la única forma segura sería exponerse ante los humanos, lo que llamaría la atención de los Vulturi, una antigua familia de vampiros encargada de hacer cumplir las reglas y castigar a quienes la rompen. Solo ellos pueden acabar con cualquier vampiro. En ese momento el profesor detiene la película para comprobar si los alumnos estaban prestando atención y le pide a Edward que recite los últimos versos de Romeo y Julieta. Obviamente Edward lo sabe a la perfección y lo recita al instante. Más tarde esa noche, Edward continúa hablándole a Bella sobre los Vulturi y la importancia de mantener su existencia en secreto, además de la necesidad de matar con discreción. Bella le confiesa que no soportaría que algo malo le sucediera, a lo que Edward responde que solo ella tiene el poder de lastimarlo. Hablan también sobre el regreso de Victoria y Bella insiste en que puede protegerlo. Una vez más le suplica a Edward que la convierta en vampiro para que puedan estar juntos para siempre, pero él se niega. Aunque Bella no le da demasiada importancia a su cumpleaños, en la noche la familia de Edward decide organizarle una pequeña celebración. Durante la fiesta, al abrir un regalo, Bella se corta accidentalmente con el papel y el olor de su sangre provoca que Jasper pierda el control y casi la ataque. Edward reacciona de inmediato y la aparta bruscamente, lo que le provoca una herida aún mayor. Al ver esto, todos prefieren apartarse para no caer en la tentación y dejar el asunto en manos de Carlisle. Él atiende su herida y en la conversación le confiesa que él puede controlarse porque solo bebe de animales, pero que igual se siente condenado por su naturaleza vampírica. Le revela también que Edward teme que si la convierte, su alma también quede condenada, lo que lo lleva a rechazar su petición una y otra vez. Posteriormente, al llevarla de regreso a casa, Edward le dice que no puede protegerla y que es solo cuestión de tiempo antes de que algo los separe. Ella, sin embargo, insiste, le dice que para que nada malo le suceda debería convertirla, pero ya saben cuál es la postura de Edward. Poco después, los Cullen dejan de asistir al instituto repentinamente. En su casa, Edward le anuncia a Bella que debe irse de Forks para evitar que alguien descubra su secreto, especialmente el de Carlisle, quien aparenta ser mucho más joven de lo que realmente es en el hospital. Bella, convencida de que se mudará con ellos, se queda devastada cuando Edward le dice que él y su familia la dejarán atrás. No voy a volver. Esta será la última vez que me verás. Y para mantenerla alejada, le asegura que ya no la ama y le pide que no haga ninguna locura, prometiéndole que nunca más volverá. Tras esto, Edward se marcha y en su desesperación, Bella intenta seguirlo a través del bosque, pero pronto se da cuenta de que él ya se ha ido y probablemente no vuelva a verlo. Rota por el dolor, se desploma en el suelo y permanece ahí hasta que un lobo aparece. Más tarde la vemos siendo llevada de regreso a casa por un joven llamado Sam, justo antes de que su padre salga a buscarla con un grupo de personas. Desesperada y con el corazón destrozado, Bella cae en una profunda depresión. Así el tiempo pasa, las estaciones van cambiando, pero su tristeza permanece inmutable. Constantemente sufre de pesadillas y esto hace que se aísle del mundo.
Charlie, preocupado por el estado de ánimo de Bella, le sugiere que se mude con su madre a Jacksonville. Sin embargo, ella le promete que intentará socializar más para que pueda quedarse en Forks, y como parte de su esfuerzo, acepta ir al cine con su amiga Jessica. Más tarde, de camino a casa, Bella se cruza con un grupo de motociclistas desconocidos, lo que le trae a la memoria un peligroso incidente del pasado en el que Edward la rescató. En ese instante, la voz de Edward resuena en su mente y su presencia parece manifestarse de alguna manera. Pronto se da cuenta de que cuando se expone al peligro extremo, su recuerdo de Edward se intensifica. Ahora, impulsada por este hallazgo, se acerca deliberadamente a los motociclistas y en un acto temerario se sube a la moto de uno de ellos. Esta experiencia la lleva a buscar cada vez más situaciones arriesgadas con la esperanza de volver a sentir la presencia de su amado vampiro, pero él nunca aparece. Para aliviar ese vacío que ha dejado su ausencia, Bella comienza a pasar más tiempo con Jacob. Un día de esos, Bella le muestra unas motocicletas viejas y le propone repararlas juntos. Jacob acepta y empiezan manos a la obra para solucionar la tristeza de Bella. Y así, conforme pasan los días, ellos siguen reparando las motocicletas y pasándola bien juntos. Ahora son dos mejores amigos. Todo parecía estar mejorando, hasta que por accidente Jacob menciona a Edward y lo siguiente que vemos es a Bella teniendo pesadillas nuevamente. En eso su padre entra a verla a su habitación y le dice que a veces es bueno aferrarse a lo que nos hace sentir bien, en referencia a Jacob. Al otro día, mientras los dos iban en la camioneta, Jacob le confiesa que si estuviera en sus manos, habría alargado el tiempo que pasan juntos. Bella, por su parte, le dice que si no hubiera tenido las motos para arreglar, habría encontrado otra actividad para mantenerse ocupada, como que dejándolo en la friendzone casi al instante. Un rato después se estacionan frente a un acantilado donde Sam y sus discípulos están pasando el rato. Ahí Jacob le menciona que algunos jóvenes de su tribu parecen estar bajo la influencia de Sam, y que siente que él lo mira como si Jacob también tuviera que formar parte de sus seguidores o algo así. Poco después deciden probar las motocicletas y justo cuando Bella estaba por acelerar, la visión de Edward aparece en su mente y le arruina el primer intento. En el segundo intento sí lo hace bien, pero Edward sigue apareciendo y distrayéndola. En eso, por culpa de su distracción, pierde el control y cae sobre una roca. Afortunadamente, Jacob va de inmediato a ayudarla y se saca el polo para poder controlar el sangrado de su herida. Al verlo más de cerca, Bella le dice que es realmente hermoso y estoy seguro que más de una chica aquí opina lo mismo. Días después, Bella regresa a la escuela y se reúne con su grupo de amigos. Mike la invita al cine y ella, para no convertir la salida en algo incómodo, extiende la invitación a los demás. Sin embargo, el día de la función nadie más aparece excepto Mike y Jacob. Durante la función, Mike comienza a sentirse mal por el gore de la película y se retira muy apresurado de la sala. Ambos chicos lo siguen mientras se burlan de él y en ese instante Jacob toma la mano de Bella y le pregunta directamente si le gusta. Ella responde que sí, pero que es mejor que se detenga porque como amigos están bien y no quiere arruinarlo. De pronto Mike aparece avergonzado por lo que pasó y de la nada Jacob empieza a comportarse de manera agresiva con él. Bella lo toma de la mano para que se calme y nota que su temperatura corporal es demasiado alta, por lo que Jacob, sin saber qué le sucede, se va del lugar. Al día siguiente, Bella intenta ponerse en contacto con Jacob, pero le dicen que está enfermo. Preocupada, decide ir a buscarlo y cuando finalmente lo encuentra se sorprende al verlo completamente cambiado. Lleva el cabello corto y luce un tatuaje tribal en el brazo, igual al de Sam y otros jóvenes de la tribu. Jacob, con una actitud distante, le advierte que se mantenga alejada de él por su propia seguridad. Además, le revela que sabe la verdad sobre los Cullen y lo que realmente son. Bella le insiste en que no puede dejarla sola porque necesita de su mejor amigo. Sin embargo, él se marcha con su grupo sin importarle lo que ella desee. Buscando una distracción, Bella decide hacer una excursión al prado que solía visitar con Edward. Sin embargo, en medio de su pena y en lugar de encontrar paz, se topa con Lauren. Él le revela que Victoria aún busca venganza por la muerte de James y lo mandó a él para averiguar si los Cullen seguían protegiéndola. En ese momento, Edward aparece en su mente nuevamente y le dice que mienta, haciéndole creer que los Cullen siempre la visitan. Ahí Laurent estaba a punto de atacarla, pero para suerte de Bella, una manada de lobos gigantes aparece y persigue al vampiro para acabar con él. Aunque algo extraño ocurre, uno de los lobos se queda viendo a Bella detenidamente. Atónita por lo que ha presenciado, Bella regresa a casa y se lo cuenta a su padre y su amigo para que vayan de inmediato a cazarlos. Más tarde, esa misma noche, Jacob la visita metiéndose por su ventana y le pide que recuerde la leyenda que una vez le contó sobre los Quileud. Le dice que solo puede decirle eso ya que es un secreto colectivo y no puede hablar más de lo que le está pasando, pero que las respuestas están simplemente en la leyenda que le contó. Tras esto se marcha y deja a Bella pensativa. Mientras duerme, Bella descubre la verdad en sus sueños. Jacob y los demás jóvenes Quileud son cambiaformas, lobos gigantes que han sido enemigos ancestrales de los vampiros. Decidida a obtener respuestas, Bella va a la reserva y confronta a Sam, el líder de la manada, por hacerle eso a Jacob.
En un arranque de frustración le da un golpe, lo que provoca que Sam tenga una explosión de ira y se transforme frente a ella. En ese preciso momento, Jacob interviene de inmediato para protegerla, confirmándole así que todo lo que sospechaba era real. Más tarde, los chicos de la manada la llevan a la casa de Emily, la pareja de Sam, donde conoce más sobre la manada y se entera de algunas habilidades de los lobos. En ese momento, Jacob llega para llevarla y explicarle más sobre ellos. Mientras caminan, le cuenta que acabaron fácil con Laurent y que hay una pelirroja que sigue acechando el pueblo, aunque no saben qué es lo que busca. Y ahí Bella le revela que quiere vengar la muerte de su amante que cayó en manos de Edward y su familia. Mientras tanto, Charlie junto a su amigo Harry siguen buscando el rastro de los lobos para acabar con ellos, pero podemos notar que el amigo de Charlie sabía de los lobos porque oculta una de sus huellas. Paralelamente, Bella está por el bosque en dirección hacia algún lugar. De repente, Harry es atacado por Victoria, quien estaba por acabar con él hasta que Jacob llegó a salvarlo y se enfrentó con la pelirroja. Ella logró huir y aunque los lobos lo siguieron, esta se lanzó del acantilado y no pudieron continuar cazándola. Cerca de ese lugar, desesperada por volver a sentir la presencia de Edward, Bella toma una decisión temeraria. Se lanza desde un acantilado buscando la adrenalina del peligro. Sin embargo, las olas son tan fuertes que termina siendo arrastrada hasta unas piedras donde se golpea y queda inconsciente. De repente, cuando todo parece estar perdido, Jacob aparece para salvarla y reanimarla antes de que se vaya con San Pedro. Más tarde, al regresar a Forks, Bella ve un automóvil estacionado y por un instante cree que los Cullen han regresado. Baja apresurada del coche y aunque Jacob intenta detenerla porque puede ser una trampa, ella lo ignora y entra de inmediato. Sin embargo, al entrar se da cuenta de que quien en realidad llegó es Alice, quien ha regresado tras tener una visión de su supuesta muerte. Mientras hablan y le asegura que todo está bien, son interrumpidos por Jacob, quien le dice que solo quería asegurarse de que estuviera bien. Alice los deja solos un rato y mientras Bella y Jacob están juntos y a punto de besarse, suena el teléfono. Jacob contesta y menciona que están preparando un funeral. Al otro lado de la línea, Edward escucha esto y al malinterpretar la situación cree que Bella ha muerto. Lo que Jacob en realidad mencionaba era el funeral de Harry, quien había sufrido un ataque al corazón tras el enfrentamiento con Victoria. En ese momento, Alice entra alarmada y le dice que tuvo otra visión. Edward, al creer erróneamente que Bella ha muerto, está en camino a los Volturi para que acaben con él y quiere morir junto con su amada Bella. Inmediatamente, Bella alista sus cosas y se va con Alice a detenerlo. Mientras tanto, Edward le pide a los Volturi que acaben con su miserable existencia, pero estos se niegan ya que tiene dones muy importantes como el de leer la mente. Ante la negativa de los Volturi, Edward planea exponer su naturaleza vampírica durante un festival humano, lo que significaría romper las reglas y así los Volturi sí harían lo que él pide. Paralelamente, Alice y Bella están en un auto en camino a Volterra para detener a Edward antes de que sea demasiado tarde. Justo cuando Edward está exponiéndose al sol para mostrarse al mundo, Bella llega en el momento preciso y lo convence de no hacer una locura ya que ella sigue viva. Aliviado por la supervivencia de Bella, Edward le promete que nunca más la dejará. En ese momento son interrumpidos por Jane, quien les dice que Aro, el líder de los Volturi, quiere verlos. Al bajar con ellos, Aro puede ver todos los recuerdos de Edward solo con tocarlo, pero al intentarlo con Bella se da cuenta de que ella es inmune a cualquier habilidad vampírica. Jane también prueba sus habilidades en ellos, primero en Edward, a quien lo somete a muchísimo dolor, y luego lo intenta con Bella, pero no puede. En ese momento, al notar que Bella es diferente, proponen que sea convertida o eliminada, ya que ahora sabe de su existencia. Edward se niega rotundamente y termina siendo atacado por los Volturi, y justo cuando están por acabar con él, Bella decide entregar su vida a cambio. Esto sorprende a Aro, quien decide darle una segunda oportunidad, pero como vampiro, no como humana. Sin embargo, Alice expresa que tuvo una visión en la que Bella se convertía en una de ellos, pero más adelante. Y es gracias a esto que se marchan, pero bajo la promesa de que Bella será parte de ellos en un futuro no muy lejano. De regreso en Forks, los Cullen discuten el destino de Bella. La mayoría de la familia está de acuerdo en que debe ser convertida en vampiro, excepto Edward y Rosalie, quien dice que la vida de vampiro no es una buena vida y ella aún tiene tiempo de vivir bien. La última palabra la tiene Carlisle, quien le dice a Edward que él eligió vivir sin Bella y no tiene otra opción más que aceptar la decisión de todos. De regreso a casa de Bella, Jacob los interrumpe en plena carretera porque quería hablar con Edward. Al acercarse a hablar con él, este les recuerda que morder a un humano rompería el tratado entre los Cullen y los Quileute, lo que complica aún más la situación. En respuesta, Bella dice que no depende de él, su decisión ya está tomada y ella será una vampiro. Antes de irse, Jacob le pide escoger entre él o Edward, y ya se imaginan cuál fue la respuesta de la malagradecida de Bella.
Esto hace que Jacob se enfade y quiera atacar a Edward en su forma de lobo, pero Bella los detiene diciendo que si ellos se lastiman, la lastiman a ella. Y es así como Jacob se va con el corazón roto y Edward se queda con la chica. Tras esta escena de dos hombres un camino, Edward le dirige unas últimas palabras a Bella. Sé mi esposa, Bella. Y así cerramos esta segunda película, que en lo personal me gusta más que la primera. El tema de Jacob y eso está excelente, y la frase que Edward le dice me recuerda a lo que yo le dije a mi ex. Esa de me iré y no volveré jamás, buenísima, buenísima, te rompe el corazón cada vez que la ves. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado, y se vienen las siguientes películas. Nos vemos en el próximo video.